Hoy vamos a compartir un tema muy importante para estos tiempos. El tema, pongámoslo ahí en las pantallas, es cómo reconocer a un verdadero siervo de Dios. Y quiero con este tema dos cosas. Uno, si usted no es siervo de Dios, usted necesita reconocer quién sí lo es por la Biblia. Y si sí es un siervo de Dios, necesita examinarse hoy a la luz de estas señales bíblicas que identifican a un verdadero siervo de Dios. ¿Por qué es importante? Porque nosotros creemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Usted lo cree o no? Y la Biblia dice, el Señor Jesucristo habló de algunas señales que identificarían su regreso. Jesucristo vuelve por su iglesia. Y casi siempre todos nosotros estamos muy alertas cuando vemos cosas como las que están sucediendo hoy, de pestes, de virus, de enfermedades, o de terremotos, o de guerras, o de rumores de guerras. Y cuando vemos eso decimos, viene el Señor. Pero no estamos muy conscientes de una de las señales más importantes, y es la señal que Jesucristo dijo acerca del engaño espiritual en los días antes de su regreso. Él dijo en Mateo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. Diga conmigo, falsos cristos. O sea, gente que tratará de hacerse pasar por Jesucristo. Dice, se levantarán también falsos ¿qué? Profetas. La Biblia habla de falsos cristos, falsos profetas. Y dice que esos falsos profetas harán grandes señales, harán prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos del Señor. ¿Cuántos son escogidos del Señor? Levánteme la mano, amén. Pero dice la Biblia que hay un peligro de ser engañados en estos últimos tiempos a razón de falsos profetas, de falsos cristos. Dice en el versículo 11, todo esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y eso que el Señor dijo ya está sucediendo. ¿Cuántos saben eso? Que muchos falsos profetas ya se han levantado y están engañando a pocos, a muchos. Dice Mateo 7, versículo 15, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por fuera ovejas, por dentro lobos rapaces. Dice en 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles. O sea que la Biblia ya me está hablando, número uno, de falsos ¿qué? Falsos cristos, de falsos ¿qué? Profetas, y de falsos ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La palabra apóstol significa enviado. Entonces dice el Señor que una de las señales de su regreso es que va a haber mucha gente por ahí disfrazados de enviados de Jesús, de enviados de Cristo. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles. Y dice la Biblia en el versículo 14, y no es maravilla, no se asombren, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Mire lo que dice en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes futuro falsos ¿qué? Maestros. O sea, fíjense ya lo que nos está hablando la Biblia. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles y falsos ¿qué? Maestros. Y esos falsos maestros lo que van a hacer en estos tiempos
es introducir encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas que lejos de edificar el cuerpo de Cristo, lo que va a hacer es tratar de destruir la iglesia. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice 2 de Timoteo 4:3. Todo esto lo dice la Biblia. Por eso es tan importante saberlo, conocerlo, recordarlo si ya lo sabemos. Dice en el versículo 3 de 2 de Timoteo 4: porque vendrá tiempo, y creo que estamos en él, cuando no sufrirán la sana doctrina, no habrá una sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere oír muchas cosas, pero la pregunta es si la gente quiere oír la sana enseñanza del Señor. Porque hay una cantidad de personas que quieren oír cómo volverse famosos, cómo volverse exitosos rápido, cómo conseguir mucho dinero, lo que la gente quiere escuchar. Pero muy pocos están queriendo escuchar el mensaje de la cruz, el mensaje del ser discípulos, el mensaje de la venida del Señor, el mensaje de transformación, de arrepentimiento, de cambio. Y como habrá comezón de oír otras cosas, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos. Y lo que van a hacer, según el versículo siguiente, es apartar de la verdad el oído. Es decir, que poco a poco vamos a estar dejando de escuchar la verdad en la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, para empezar a escuchar lo que queremos oír. Y dice: y se volverán a las fábulas, a cuentos. Y no solamente la Biblia advierte de falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, sino mire esto tan importante, 2 de Corintios 11:26. Aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que ha tenido que enfrentar. Dice: en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. O sea que no solamente hay que falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, sino que también habrá falsos ¿qué? Hermanos. Mire la persona que está ahí a su lado, ahí revise. Falsos hermanos. Mire lo que dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que se meten en las iglesias, pero que no han sido nacidos de nuevo, que no han sido transformados. Y por eso es que usted y yo muchas veces nos desilusionamos de tantos malos testimonios, de gente que usted ve y dice: pero ¿cómo? Ese es cristiano. No todo el que viene a una iglesia es una persona de confiar, porque la Biblia dice que hay falsos ¿qué? Hermanos, que se introducen a escondidas, que entran a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Gente que se mete con el propósito de volver a esclavizar a los hermanos. En este tiempo estaban hablando de los que querían volverlos a esclavizar al judaísmo, pero hoy en día hay gente que se mete en las iglesias con ganas de esclavizar a los otros al pecado de nuevo, apartarlos de la fe, a confundirlos. Entonces fíjese usted que hay una gran alarma en la Biblia acerca de una señal que muchas veces pasamos por alto, porque solamente despertamos cuando hay un tsunami, porque solamente despertamos cuando hay un terremoto. Pero esto del engaño espiritual lo vemos todos los días y como que nos hemos acostumbrado. Y dice la Biblia en Hechos 20 versículo 28: por tanto, miren por ustedes
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Obispo significa alguien que está observando, mirando, vigilante, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuántos dicen amén? O sea, costó mucho una iglesia. La iglesia del Señor ha costado precio de sangre. Por eso dice el Señor, estén alerta. Versículo 29, mire lo que dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos, es decir, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas que perversas, pervertidas, dañadas, torcidas. Coger la palabra y torcerla para arrastrar tras sí a los discípulos. Porque un falso Cristo, un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol, lo que está interesado es que la gente siga ¿a quién? A él mismo, no a Cristo. Dice la Biblia en Judas 1:17: pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían que en el último tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, que dañan la iglesia. Los sensuales, que no tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Gente que está andando con su capacidad, con su inteligencia, con su sagacidad, pero andan sin el Espíritu Santo, y lo que provocarán será un gran daño en la iglesia del Señor. Y basados en toda esta advertencia que muestra la Biblia, el apóstol Juan dice en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad ¿qué? Probad los espíritus si son de ¿qué? Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, una persona que es cristiana debe probar a la gente que le está enseñando, probar lo que está escuchando, para saber si viene de Dios o no es de Dios. Si el que está hablando por esa televisión, por ese programa de radio, por internet, en esa congregación, si ese cantante que canta tan bonito es de Dios o no es de Dios. Porque no todo lo que brilla es oro, y no todo el que habla de Dios es de Dios. Había una señora que me decía: no, yo pastor mantengo metida con Dios. Por la mañana vienen los testigos de Jehová, yo les abro por la puerta. Por la tarde vienen los del Espíritu Santo, tomamos el agüita, y por la noche vienen los mormones, hacemos el estudio, y los domingos vengo aquí, pastor, y entonces fíjese que la Biblia dice que usted no puede hacer esa barbaridad. Dice la Biblia que no le abramos la puerta a todo aquel que nos quiere hablar de Cristo, ¿sí o no? Porque dice que si alguien está trayendo un mensaje equivocado, estamos siendo partícipes de este espíritu de daño que es anunciado en la palabra del Señor. Entonces hay que reconocer. ¿Cómo reconocer uno un verdadero siervo de Dios, una persona de Dios? Eso es lo que vamos a hablar hoy, pero quería entregarles esta introducción y esta advertencia bíblica. Dice Primera de Reyes 17:24 que una mujer le dijo al profeta Elías lo siguiente. Le dijo: Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ahora sé que tú eres un hombre de Dios y que lo que tú hablas no es mentira, no es engaño, que lo que tú hablas es verdad.
Y eso es lo que nosotros necesitamos. Poder decir, he comprobado que esta persona, esta mujer, este hombre es un siervo de Dios y que lo que dice es verdad en su boca. Fíjese que todos nosotros estamos expuestos con respecto a nuestro dinero. Yo pensé que tenía dinero, pero no, mira. A tener un billete verdadero o un billete falso. ¿Hay billetes falsos o no? Claro que sí. Ahora, ¿cómo reconoce usted un billete falso? ¿Cómo lo reconoce? A ver, ayúdeme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la textura del papel? ¿Será que eso es suficiente? Porque usted sabe que hay gente que lo hace prácticamente igual, ¿cierto? Fíjese, es tan parecido, ¿verdad? Que por eso existen y mucha gente termina tumbada. Ahora, cuando una persona entra a trabajar a un banco, sí que tiene que reconocer si el billete es falso o verdadero o no. Porque si usted trabaja en un banco y se deja meter un billete falso, ¿a quién se lo van a cobrar? ¿Y cómo les enseñan? Escuchen, en un banco por lo regular a reconocer un billete falso, estudiando el verdadero. O sea, que entre más usted conozca el verdadero, cuando usted ve uno falso, usted lo identifica de una, porque usted está asociado con lo verdadero. Entonces, para uno reconocer quién es un falso profeta, un falso maestro, un falso hermano, un falso apóstol, un falso Cristo, un falso de todo lo que habla la Biblia, tiene uno que reconocer lo que es verdadero. Ahora, ¿cómo reconocer el verdadero? En 2 Corintios 6, versículos 6 al 7, le voy a leer la palabra de Dios para todos. Aquí está el apóstol Pablo mostrando algunas señales que identifican un verdadero siervo de Dios. Dice: demostramos que somos siervos de Dios por nuestra vida limpia, por nuestro entendimiento, por nuestra paciencia, por nuestra bondad, porque lo hacemos por el Espíritu Santo, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, nos defendemos de cualquier ataque. ¿Cuántos ven que hay unas amplias señales de reconocer un siervo de Dios? Porque Él está diciendo, demostramos que somos siervos de Dios en esto. Y quiero tomar todas estas características que aparecen allí y simplificarlas en 4 señales que abarcan todo esto. Y voy a hacerlo en un poco de desorden, pero ahí está. Una de las señales claras dice que demostramos que somos siervos de Dios es por nuestro mensaje verdadero. Un siervo de Dios tiene un mensaje verdadero. El mensaje, porque lo que habla es verdad. Y quiero empezar con eso porque es tan importante. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, tiene un mensaje verdadero porque usa bien la palabra. Porque esta Biblia, ¿cuántos saben que es un arma? Es un arma de doble filo. Pero esta Biblia usted la puede usar bien y la puede usar mal. Por eso dice que un verdadero obrero aprobado usa bien la palabra de verdad. Porque usted sabe cuántas religiones hay en esta tierra que usa esta misma Biblia, ¿o no?
la misma Biblia, y se presta para hablar tantas cosas. Imagínense que hay sectas que enseñan cosas tan tremendas. Imagínense, yo he visto cantidad y he estudiado también muchas. Hay una en los Estados Unidos que se llama Los Niños de Dios, con esta misma Biblia, que enseñan supuestamente a ganarse a las personas para Dios a través del sexo. Que uno supuestamente debe demostrar el amor de Dios a través de una... Y entonces las mujeres, los hombres lo que hacen es a través de las relaciones sexuales supuestamente llevar la gente a Cristo. Con esta misma Biblia. Con esta misma Biblia hay cultos súper extraños. Yo no sé si ustedes han visto por ahí por Discovery, muestran una iglesia donde todos están, el culto lo hacen con serpientes y sacándole el veneno a las serpientes y tomándose el veneno de las serpientes en la iglesia. Imagínense, con esta misma Biblia. Con esta misma Biblia, un hombre llamado Jim Jones en Estados Unidos engañó a más de 5,000 personas y se las llevó a vivir a un terreno. Toda la gente vendieron sus casas, vendieron sus propiedades y compraron una propiedad gigante y se fueron a vivir. Y él les empezó a decir que él era el rey David y empezó a acostarse con todas las mujeres de la iglesia, a tener hijos sagrados. Y con esta misma Biblia. Y con esta misma Biblia, cuando el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de la dificultad y del problema, vinieron a intervenir a esa iglesia. Y él preparó unos barriles de veneno. Hizo que todas las personas se tomaran un veneno antes de que llegara el gobierno con esta misma Biblia. Que porque había una persecución contra el pueblo del Señor. Y ahí muestran, búsquelo por YouTube, ahí está Jim Jones. 5,000 personas tiradas en el suelo, niños, bebés, ahí todos se envenenaron voluntariamente. Entonces fíjese usted cómo puede usarse la palabra de Dios para causar tanto daño. Por eso el siervo de Dios se conoce porque tiene un mensaje que verdadero y usa bien la palabra de verdad. Dice la Biblia en 2 Corintios 2:17. Escuche este versículo importante. Nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Porque ¿cuántos saben que hoy en día se negocia con la palabra de Dios? Eso no es un secreto para nadie. Como si fuera una mercancía. En la Reina Valera dice: no traficamos con la palabra de Dios. Traficar. Como lo hacen ¿qué? Muchos, sino que hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos, pero dice, no negociamos la palabra de Dios. Hoy en día hay un engaño tan tremendo que hasta nos hemos acostumbrado que nos vendan milagros por la televisión con esta misma Biblia. Ven ahora al altar, trae $15, $100, ahora corre por tu milagro, ven ahora, recibe de Dios. Con la misma palabra del Señor, traficando, negociando con la palabra de Dios como si fuera una ¿qué? Una mercancía. Y eso lo vemos por televisión. Las personas más famosas que más nos gusta escuchar, ahí están. Entonces fíjese usted qué tremendo es esto. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:2, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Porque un falso profeta, un falso apóstol lo que hace es alterar y usar trucos para emocionar a la gente. Porque con esto tú puedes también lograr emocionar a la gente y hacer muchas cosas.
Y dice el apóstol Pablo, no usamos trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios. Mira la Biblia lo que dice en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas. La palabra sutileza es algo sutil. Es algo que parece tan bueno, tan chévere, tan lógico, pero que no es verdad. Y todos nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar cosas que suenan muy lindas, que se siente uno tan bien, pero que no es verdad. Mire cómo lo dice esta versión, lenguaje actual. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarles con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría humana. Parecen que esos razonamientos, que esas palabras son sabias, pero que solo son enseñanzas que humanas. Entonces uno como creyente tiene que aprender a distinguir qué es enseñanza humana y qué es enseñanza espiritual. Porque una persona se te puede parar en un púlpito y darte enseñanzas humanas o enseñanza espiritual. La enseñanza humana son ideas que vienen de nosotros mismos, pero la enseñanza espiritual son la bendita y santa palabra de Dios, que es poderosa. Y esto es lo que cambia. Lo que te cambia no son los argumentos de los hombres, lo que te cambia es la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire cómo lo dice esta versión de Nueva Traducción Viviente. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes. Elocuencia. Entonces obviamente tú te vas a encontrar con gente que habla muy bien y es elocuente y tiene capacidad y disparates de elocuencia, pero tienes que examinar si esa persona tan elocuente te está hablando verdad de Dios o es solamente elocuencia humana. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esto me parece hermoso, lo puse en la traducción del lenguaje actual. Dice: hermanos en Cristo. Y créame, le voy a decir algo, yo no conozco a nadie en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tuviera más revelación que el apóstol Pablo. Porque la Biblia dice que Dios lo llevó al cielo y le mostró cosas, y fuera de la revelación que tenía, era un hombre profundamente estudiado, un conocedor de la ley, levantado con los maestros más reconocidos del judaísmo. Pero cuando él predicaba, dice él mismo que echaba a un lado la elocuencia, para que la gente no se fijara en eso y la fe de la gente estuviera enfocada en la verdad de Dios. Mire lo que dice: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Porque fíjate que algo que quiere hacer un falso profeta, un falso apóstol, un falso hermano, es impresionarte. Impresionarte de su conocimiento. Y esto viene del griego y del arameo y del hebreo y del hebreo. Y entonces tú dices: uy, ese como sabe, wow, y te dejas impresionar y puedes ser un charlatán. Jesucristo, fíjate las enseñanzas de Jesucristo, que los pajaritos, que el pescador, que la red, eso no era nada de profundidad, era simplemente verdad. Verdad. Pero el hombre que es falso trata de impresionar. El verdadero no está tratando de impresionar, está tratando de enseñar y hacer las cosas lo más sencilla posible para que la gente pueda entender. ¿Cuántos me están entendiendo eso, verdad? Dice: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje,
me sentía poco importante y temblaba de miedo. Y no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, elocuentes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera, porque el que convence se llama el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? Tú no eres el que convence, yo no soy el que convenzo, es el Espíritu de Dios. Y lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría ¿qué? Humana, sino en el ¿qué? En el poder de Dios. ¿Y dónde está el poder de Dios? Aquí está, en la palabra. Así que, amados, ¿cómo reconocer a un siervo de Dios? A un pastor, a un profeta, a un apóstol, a un evangelista, a un siervo de Dios, porque tiene un mensaje verdadero. Número 2, dice, volvamos a leer 2 Corintios 6:6. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida ¿qué? Limpia. Escúcheme, segundo, una señal de que eres un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, es que tienes una vida limpia. ¿Una vida qué? Limpia. Estoy hablando de integridad. Una persona que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, tiene que ser una persona íntegra, una persona real. Ojo que no estoy diciendo que tiene que ser una persona perfecta. Estoy hablando de que tiene que ser una persona real, sin máscaras, una vida de verdad. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios sí conoce los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos invocan aquí el nombre de Cristo? ¿Qué debe hacer según la Biblia alguien que invoca el nombre de Cristo? Apartarse de la iniquidad, del pecado, porque es un siervo de Dios. O sea, no me diga que es un siervo de Dios con una vida sucia, con una vida sin apartarse de la iniquidad, del pecado. Dice 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, ojo, limpieza, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser útiles al Señor? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno ¿qué? Se limpia. Hay que buscar la limpieza en nuestro corazón, nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro ser. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escúchame, eso se llama integridad, que no tienes de qué avergonzarte. En estos días hablamos de la vida de Daniel, que le buscaban la caída, pero no la encontraban. ¿Por qué? Porque él no tenía nada de qué avergonzarse. Un verdadero siervo de Dios, una sierva de Dios, debe ser una persona que no tiene nada de qué avergonzarse. No cosas guardadas, secretos oscuros, cosas ahí ocultas, sino presentarse aprobado delante de Dios como alguien que no tiene nada de qué avergonzarse. De hecho, uno de los requisitos en la iglesia primitiva para servir al Señor era que fuera una persona irreprochable. ¿Qué es una persona irreprochable? Que nadie tiene nada que decir, nadie tiene reproches, que no tiene una falta de inmoralidad. Dice la Biblia, 2 de Corintios 2:17, volvamos a leerlo: nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios,
sinceridad. Una persona con sinceridad. Segunda de Corintios 4:2, volvamos a leerlo. Hemos renunciado a hacer cosas vergonzosas. Ojo, eso no está en un siervo de Dios. Que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. Eso es un siervo de Dios. Alguien que se muestra tal como como es. Pero cuando yo me muestro de una manera aquí en la iglesia y soy de otra manera en el trabajo, ahí no hay integridad. Cuando yo soy de una manera aquí en la iglesia y de otra manera en la casa, entonces no hay integridad. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces hay que revisar. ¿Quieres conocer un siervo de Dios? Mira el mensaje, si lo que habla es verdadero, si usa bien la palabra. Número 2, si tiene una vida de integridad, que quizás no será perfecto porque todos cometemos errores. Los mismos apóstoles del Señor cometieron errores, pero eran reales, se mostraban tal y como eran. Ser real, mostrar cómo es. ¿Quieres conocer a un siervo de Dios? Mírale su casa, sus hijos, su matrimonio, que haya integridad en la casa, en el hogar. Número 3. Número 1, ¿cuál era? ¿Por el qué? Por el mensaje. Mensaje verdadero, no adulterado. Un uso adecuado de la palabra. Número 2, por una vida limpia, una vida de integridad, de sinceridad, no de apariencias, de verdad, de realidad. Número 3, pues vamos a leer el versículo que estamos estudiando, 6, de 2 de Corintios 6. Demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia, nuestro entendimiento, y subraya esto, nuestra paciencia, diga conmigo, paciencia, nuestra bondad, ojo, paciencia, bondad. Lo hacemos por el Espíritu Santo, grábese esa palabra, y por nuestro amor. Y hay 3 cosas claves: paciencia, bondad, amor y Espíritu Santo. Cuando usted se va a estudiar la Biblia, se da cuenta que todas esas 3 cosas que hablamos ahí pertenecen a los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que uno demuestra que es un siervo de Dios por los frutos que se evidencian en su vida. Vamos a mirar los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, y allá estaba nombrado, gozo, paz, paciencia, allá estaba, benignidad, ¿qué más? Bondad, ahí está, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, en un verdadero siervo de Dios tiene que estar el gozo. En una verdadera sierva de Dios debe haber paciencia. En un verdadero siervo de Dios tiene que haber paz. En un verdadero siervo de Dios tiene que haber amor, tiene que haber bondad, fe, mansedumbre, humildad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesucristo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo no dijo: aprendan de mí, mire cómo hago estos milagros. Dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde. Sin embargo, algo que caracteriza hoy en día a los superapóstoles, supersiervos de Dios, es el orgullo. Ni saludan a la gente, los miran por debajo por encima del hombro, entran por una puerta, caen en el helicóptero así. De verdad, ya salen así del suelo así. ¿Y dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? ¿Y sabe por qué? Y cantidad de personas ahí, 100,000, 200,000,
que solamente está interesado por su gran elocuencia, pero no están mirando el fruto. No están mirando que estas cosas son las que caracterizan a los siervos de Dios. ¿Qué dice el apóstol de Pablo? Demostramos que somos siervos de Dios por nuestro amor sincero, por nuestra paciencia, por nuestra bondad, por los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Mateo 7, versículo 15 dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y entonces uno dice: ¿cómo hago para darme cuenta? Ahí dice el versículo 16: ¿por qué? Por sus frutos los conoceréis. Miren los frutos, miren los frutos, miren los frutos. Hay que mirar eso, porque hay veces miramos al tipo como toca de bien. Hay que mirarle los frutos. A la chica como canta de lindo, hay que mirarle los frutos. Al hombre como predica de poderoso, hay que mirarle los frutos. Porque la Biblia dice que si no está, por ejemplo, el amor, es simplemente címbalo, puro ruido. La Biblia dice: es puro ruido nomás, ruido. Gente que mucho tilín y nada de por sus frutos. Entonces, ¿cómo se reconoce un siervo de Dios según la Biblia? Número 1, por su mensaje verdadero. Número 2, por su vida limpia de integridad. Número 3, por sus frutos. Y número 4 y último, terminamos con esto, por su enfoque. Su enfoque. El enfoque es: ¿a qué le estoy apuntando? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y el apóstol Pablo dice lo siguiente en Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o de agradar a quién? Si todavía agradar a los hombres, entonces ¿qué? ¿Ya qué? Inmediatamente no ¿qué? No es un siervo de Cristo. Alguien que está ahí buscando agradar a los hombres, ganarse el favor de la gente, el aplauso, el reconocimiento, la fama, lo que ofrece el hombre. Si yo estoy buscando eso, no soy un siervo de Dios. Si tú estás buscando eso, tú no eres un siervo de Dios. Entonces la Biblia está mostrando que hay un enfoque. Uno está enfocado en la vida en algo, o está enfocado en agradar a Dios o en agradar a la gente, en complacer a Dios o complacer a las personas. Mira cómo lo dice esta versión. Palabra de Dios para todos. ¿Creen que estoy tratando de quedar bien con la gente? Es obvio que si yo estoy tratando de quedar bien con la gente, el mensaje me toca cambiarlo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues tengo que predicar algo más agradable, algo que le guste más a la gente, que la gente no se me vaya a ir, si de pronto, que no incomodar a la gente con un mensaje de pronto verdadero. Obvio, si yo estoy buscando tratar de quedar bien con la gente, eso va a alterar mi ministerio, mi vida, mi servicio a Dios. ¿O creen que estoy tratando de quedar bien con Dios? Y escuche lo que responde el apóstol Pablo: yo solo quiero la aprobación de Dios. ¿Cuántos quieren lo mismo? Al final dice la Biblia: ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si ganas fama, dinero, riquezas, el aplauso de la gente, pero pierdes tu alma. Por eso dice el apóstol Pablo: yo solo quiero la aprobación de Dios y no estoy tratando de quedar bien con la gente. Yo no estoy tratando de quedar bien con la gente. Yo voy a predicar la palabra y si no les gustó, lo siento, pero voy a agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo, amados? No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerles bien,
no sería un siervo de Cristo. Pregúntale a la persona que está ahí a tu lado, ¿cómo te caigo? ¿Estoy tratando de caerle bien a la gente? ¿O estoy tratando de quedar bien con Dios? ¿Verdad? El jefe te dice, vea, dígale a esas personas que no estoy. ¿Qué situación? ¿Vas a quedar bien con el jefe? ¿O vas a quedar bien con Dios? ¿A quién vas a agradar? ¿Quién va primero? No, yo más bien le quedo bien con el jefe y ahorita por la noche yo le pido perdón al Señor y ya. En esos pequeños detalles te das cuenta si eres un siervo de Dios o si no eres un siervo de Dios. Porque si eres un siervo de Dios, ¿qué tienes que hacer? Lo siento, jefe, pero no puedo. Yo soy cristiano, yo no digo mentiras. Yo soy un siervo de Dios. Escúcheme, cuando yo estoy hablando de un siervo de Dios, no estoy hablando de un pastor. Tú eres un siervo de Dios. Dios te ha llamado para que le sirvas donde estás, dar testimonio, reflejar la Biblia dice que somos todos embajadores de Cristo, ¿o no? Enviados a anunciar las buenas nuevas. Entonces, si tú eres un siervo de Dios, la pregunta es, ¿con quién estás tratando de quedar bien? ¿Con Dios o con el hombre? ¿A quién vas a agradar? ¿A quién estás? ¿Cuál es tu enfoque? Así que, amado, un siervo de Dios se reconoce, número 1, por su mensaje verdadero. Número 2, por su vida de limpieza e integridad. Número 3, por sus frutos, por su carácter. Y número 4, por su enfoque en la vida. ¿Qué es lo que está tratando? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Ahora, a la luz de estos versículos, de esta palabra que hemos hablado, ¿eres tú un siervo de Dios? ¿Una sierva de Dios? Si tú lo eres, pregúntate eso. Tengo un mensaje verdadero. ¿Qué es lo que yo le hablo a la gente? Número 2, su vida. ¿Cómo está su vida? ¿Usted es una persona real o es una persona con máscaras? ¿Es uno aquí y otro en el trabajo? ¿Uno aquí y otro en la calle? ¿O usted es real, verdadero? Tiene una vida apartada para el Señor. Número 3, ¿cómo están sus frutos? ¿Es usted una persona que ha desarrollado paciencia, paz, bondad, humildad en la vida? Que tiene fe. Y número 4, ¿cómo está su enfoque? ¿Qué es lo que usted está persiguiendo ahora? ¿Qué es lo que usted está persiguiendo en la vida? ¿A qué le está apuntando usted en la vida? ¿Está tratando de quedar bien con la gente o está tratando de quedar bien con Dios? ¿Hacer las cosas para que el Señor se sienta complacido o hacer las cosas para que los demás lo vean? Primera de Reyes 17:24, termino con ese versículo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermano, la meta de nosotros como siervos de Dios debe ser esa: que la gente pueda llegar a esa conclusión con nuestra vida, que puedan decir: conozco que eres un siervo de Dios, que la palabra que tú hablas es verdad en tu boca. Amén. Fíjense, Samuel desde niño le sirvió al Señor, y cuando iba a terminar de servir se paró delante del pueblo y dijo: examínenme, le he robado a alguien le debo, alguien tiene algo malo que decir. Y le puso a la gente a que hablara. Si he engañado, si a alguno de ustedes le debo a alguien, le debo algo, si alguien tiene algo malo que decir, que lo diga ahora y todo el mundo vea. Porque la Biblia dice que se conoció de Dan hasta Beerseba que Samuel era un fiel profeta
del Señor, que nunca dejó caer sus palabras en tierra. Amén. Escuche, mi amado, que al final de nuestros días podamos mirar a nuestros hijos a los ojos, a la gente a los ojos y decir: hermano, ¿a quién le debo algo? ¿Quién tiene algo malo que decir? He tratado de vivir una vida de integridad, enfocada, de frutos y con un mensaje correcto para el Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y si usted no es un siervo de Dios, le animo a que se reconcilie con el Señor, que le sirva al Señor y que por lo menos lo que usted escuchó hoy le sirva para reconocer, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Escúcheme, a reconocer quién sí lo es y quién no lo es. Tiene que mirar es esto, lo que dice la Biblia. No se deje engañar, no se deje impresionar, no escuche a cualquiera. Aprenda a ser selectivo y a mirar a probar los espíritus, lo que dice la Biblia, si es de Dios o no es de Dios. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, un momento. Queremos como iglesia, Dios, despertar a la realidad, Señor, de los tiempos importantes en los que estamos viviendo, Señor. Porque tu palabra nos advierte que estamos en tiempos difíciles, Señor, que son tiempos donde la iglesia no puede dormir, sino que tiene que estar apercibida de la verdad espiritual, del mover espiritual de estos tiempos. Reconocer los tiempos que estamos viviendo, saber que Cristo viene pronto, que somos sus escogidos, sus hijos, y que debemos estar alertas por la iglesia del Señor, por el rebaño de Dios, por nuestros hijos, por nosotros mismos. Estar alertas para no ser engañados. Señor, clamamos porque sabemos que tu misma palabra dice que ya hay por el mundo muchos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos hermanos. Y oramos, por favor, que los falsos no vayamos a ser nosotros, porque eso sí sería lo terrible. Que nosotros podamos ser verdaderos. Hay tanta gente que se va de las iglesias, que aún reniega de la fe por los malos testimonios. Y muchas veces, si no nos cuidamos, somos nosotros los que estaremos dando mal testimonio. La Biblia dice que los ojos de las personas están puestas en nosotros, que tenemos una gran nube de testigos. Cuando tú dices que eres cristiano, la gente está mirándote a ver si tú verdaderamente eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Señor, que podamos ser los siervos de Dios en esta generación, que usan bien la palabra, que la conocen. Por eso es importante que te disipules. Pronto empezaremos el discipulado. Disipúlate, profundiza en la palabra, conoce la palabra, habla la verdad de Dios sin temor, sin miedo. Dile, Señor, que tengamos una vida limpia, que no seamos hipócritas, que no seamos gente de doble cara, de máscaras, que seamos reales con nuestras fallas, nuestros errores, pero verdaderos, reales, sinceros, sin hipocresía. Señor, clamamos para que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida, que en nosotros haya paciencia, haya bondad, haya amor, haya mansedumbre, humildad, dominio propio, que en nosotros estén las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo. Señor,
Ayúdanos a enfocarnos en agradarte a ti. No queremos negociar nuestros principios, nuestra palabra, nuestra verdad, por caerle bien a la gente, por quedar bien con los demás. Señor, nuestro interés no es el aplauso del mundo. Nuestro interés es tu agrado, Señor, agradarte a ti. Porque un día todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tendremos que darle cuenta al Señor. Y allí no habrán excusas, no habrá máscaras. Queremos ser aprobados como gente de que no tiene nada de qué avergonzarse. Que sea limpiado para el Señor por la sangre de Cristo y que vive para Él. Y oramos, Señor, para que en estos tiempos no nos dejes ser engañados, que no nos dejemos impresionar por la elocuencia del hombre, por la sabiduría humana. Que nuestra fe no repose en la inteligencia del hombre, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder y en la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por esta noche, por habernos traído y por recordarnos estas verdades importantes. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo.